Hola, me da mucho gusto saludarles en esta retroalimentación de nuestra primera actividad referente al análisis del video de una clase. Aquí, pues además de lo que ya compartí con cada quien referente a los criterios y los puntos que obtuvieron, voy a darles algunos detalles sobre los principales aciertos y áreas de mejora que detecté a nivel grupal. En cuanto a lo que se hizo bien, pues felicitarles porque la mayoría integró varios de los elementos, en algunos casos todos los elementos que vimos en los dos temas, tanto la comunicación verbal como la corporal. Fueron incluso más allá, hablando de atributos que habíamos enfocado más para la comunicación escrita, pero que también vienen al caso, como la coherencia, la congruencia, la fluidez del argumento. Otras cuestiones que me dieron gusto es las conclusiones y la opinión personal que permitieron que yo leyera referente a la clase de este docente, que me dio gusto también darme cuenta de que valoran sobre todo cuestiones como la conexión que genera con el grupo, el dinamismo, la capacidad de utilizar precisamente esta comunicación para hacer, por ejemplo, ejemplificar el tema del poema, pero también para romper el hielo, que finalmente era la finalidad de esta primera clase. Felicitarles porque utilizaron el esquema propuesto, ¿no? Una tabla, cada quien a su estilo, incluyeron casi todas las conclusiones necesarias. En algunos casos las conclusiones no abordaron el tema de la comunicación, sino que se fueron pues por otros temas y por otras cuestiones. Y precisamente en áreas de oportunidad, pues señalar sobre todo el faltante de algunas de las criterios o de los puntos que vimos, por ejemplo, la fluidez, la velocidad en algunos casos, la entonación. En el caso, por ejemplo, de la comunicación corporal, cuestiones como los movimientos generales del cuerpo. Hubo quien no trató ni la gesticulación, ni tomó en cuenta el porte o la higiene o los modales, que todo esto forma parte del tema que vimos referente a lo que comunica nuestro cuerpo y nuestro comportamiento. Importantísimo. Y por otro lado, reafirmar que es interesante llevar el análisis a estas alturas de nuestros trabajos, no solamente en un nivel superficial, es decir, la mayoría dijo si notaba o no notaba el criterio determinado en el docente. Evidentemente no bastaba con decir si existía o no existía, había que ir más allá. Algunos me describieron cómo utilizaba, por ejemplo, los ademanes, la gesticulación, el tono de voz. Y el siguiente nivel, que quizá fueron los menos del grupo quienes lo llevaron hasta allá, pues es saber el impacto en este sentido, el hecho que utilice los ademanes que genera, cómo favorece el que cambie la entonación, la velocidad si es lenta o no. Esto es bueno, es malo, ¿qué repercusiones tiene? Siempre pensemos no solo en lo que se logra o no desde el punto de vista de la comunicación, sino en el impacto que tiene en el receptor. Ese fue un nivel que quizá muy pocos de ustedes alcanzaron a llevar. Por eso también, pues quienes me llegaron a preguntar el tema de restar algunas décimas, ¿a qué se debía? Pues también tiene que ver con esto. Y por último, pues tener mucho cuidado e ir practicando y mejorando redacción, ortografía, organización de ideas, puntuación y siempre que sea necesario, pues poner las referencias de donde estamos tomando la información. Me dio mucho gusto ver sus actividades y nos estamos comunicando para la siguiente actividad. Gracias.